sanitario. Para comenzar esta jornada vamos a iniciar con la plenaria que nos dictará el doctor Joaquín Cayón de las Cuevas, que es coordinador del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Voy a leer una semblanza curricular del doctor para pasar luego a darle el uso de la palabra. Joaquín Cayón es doctor en Derecho y director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, Centro Español dependiente de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Sanidad. Asimismo, es coordinador del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y secretario general de la Asociación Europea de Derecho Sanitario. Desde la perspectiva investigadora, ha participado en diferentes proyectos de investigación, tanto como europeos y latinoamericanos. Actualmente es uno de los 6 investigadores europeos que participa en la Jean Monnet Network on Health Law and Policy, un consorcio de universidades norteamericanas y europeas liderado por Dalhousie University en Canadá y financiado por la Unión Europea. Autor de más de 70 publicaciones, es miembro del consejo editorial de varias revistas jurídicas estadounidenses, brasileñas, polacas y españolas. Ha sido consultor del Instituto del Banco Mundial en la Iniciativa Regional sobre Priorización, Equidad y Mandatos Constitucionales en Salud y experto invitado del Consejo de Europa en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuenta con el premio Alfredo Gorostegui Corpas de Trabajos Jurídicos en la Universidad de Cantabria, el premio iberoamericano al mejor póster en Derecho Sanitario en la Universidad de Costa Rica en el año 2014 y con la distinción de visitante ilustre por la Universidad Nacional de Tucumán. Sus actuales líneas de investigación son la interrelación entre el derecho sanitario y el derecho de consumo como manifestaciones de la interfaz entre derecho público y privado, la responsabilidad sanitaria por servicio y por producto, los derechos de los pacientes, las técnicas de reproducción asistida y los conflictos al final de la vida. El doctor Joaquín Cayón nos hablará sobre el tema los derechos reproductivos como derechos humanos, universalidad versus dimensión nacional. Gracias. Bueno, pues bien, muchas gracias por las amables palabras de presentación. Buenos días a todos. Efectivamente, cuando en la preparación de este Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario se estuvo barajando el tema que de alguna manera constituía el leitmotiv de este Congreso, se habló de la salud como derecho humano fundamental, el estado del arte, y inmediatamente comprobé que en este Congreso está involucrada la Comisión de Derechos Humanos de México. Y me pareció muy interesante la interrelación entre derecho de salud y derechos humanos, o la concepción, en este sentido, del derecho a la salud como un derecho humano fundamental. No obstante, cuando hablamos del derecho a la salud, creo que muchas veces pecamos de una cierta generalidad, y en este sentido quise concretar mi intervención en un derecho muy concreto, o unos derechos muy concretos, como son los derechos reproductivos. Y en este sentido quería compartir con todos vosotros el debate que, al menos en el ámbito europeo, estamos teniendo hoy en día entre dos extremos en la concepción de los derechos reproductivos en particular y de los derechos humanos en general, que es la tensión dialéctica que existe entre universalidad y nacionalización o dimensión nacional. Bien es conocido que los derechos reproductivos y distintas declaraciones internacionales de derechos humanos han sido concebidos justamente con esa categoría, como derechos humanos que por tanto se caracterizan por las 3 notas principales que son predicables de cualquier derecho humano. La universalidad, abarcan a todos los seres humanos con independencia de su lugar de nacimiento, lo cual ya predetermina, como luego posteriormente expondré, un mínimo estándar común en todos los países, la interdependencia, puesto que están interconectados, vinculados con otros derechos humanos, y en definitiva, la indivisibilidad. Estas 3 características, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, también, lógicamente, son predicables de los derechos reproductivos como derechos humanos. También me gustaría incidir en esta primera consideración preliminar en la diferencia entre derechos sexuales y derechos reproductivos. Como es bien conocido, los derechos sexuales estarían ligados con el libre desarrollo de la personalidad y harían referencia a 2 tipos de cuestiones. Por una parte, el desarrollo de la propia sexualidad, y tenemos distintas categorías: heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, transgénero. Y en segundo término, y esto ya me parece más importante, el derecho a determinar si queremos o no vincular nuestra actividad sexual con una finalidad reproductiva. Distinto del concepto de derechos sexuales estaría la categoría de derechos reproductivos.
Y en este sentido, dentro de lo que serían los derechos reproductivos, lógicamente cabe distinguir una dimensión negativa y una dimensión positiva. La dimensión positiva de la categoría que conocemos como derechos reproductivos sería el derecho a la procreación, en la que juega un importante papel la institución a la que me voy a referir en la ponencia de hoy, las técnicas de la reproducción asistida y el acceso a las mismas. Dentro de los derechos negativos a la reproducción estaría el derecho a no procrear, lo cual nos llevaría a toda la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo y de la esterilización, ya sea voluntaria o sea forzosa. Quería, por tanto, en este primer cuadro, de alguna forma, enfocar cuál es el análisis de mi intervención, dejando claro desde el minuto 1 que la misma se va a referir al debate entre universalidad y dimensión nacional en relación con los derechos reproductivos positivos, es decir, el derecho a procrear. Bien, no me voy a detener, lógicamente, en todas las declaraciones internacionales que sobre los derechos reproductivos existen en esta materia. Me gusta especialmente, porque creo que es una definición muy ajustada, la que se proporcionó en el programa de acción de la conferencia internacional que se celebró en El Cairo, Egipto, en el año 1994. ¿Qué entendemos por derechos reproductivos? Derecho básico de todas las parejas e individuos. Y aquí, cuando hablo de parejas e individuos, quiero particularmente centrarme en la expresión individuos, puesto que la Declaración del Cairo explícitamente reconoce el derecho y la facultad de los individuos por sí solos, sin necesidad, por tanto, de llevar a cabo esta acción con una pareja, a tres tipos de cuestiones: a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, a disponer de la información y de los medios para lograrlo, y luego vendría, en tercer término, la dimensión negativa, a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia. Por tanto, de esta definición del Cairo, podemos extraer como primera conclusión inicial que los derechos reproductivos no equivalen exactamente al derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida, que es, como digo, el enfoque sobre el que va a proyectarse esta intervención. Bien, cumplimos hoy 40 años en esta anualidad de inauguración de las técnicas de reproducción asistida. En el año 1978 tiene lugar el nacimiento de la primera bebé probeta, Louise Brown. Ven que incluso guarda cierto parecido entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, y en esta celebración de 40 años de técnicas de reproducción asistida tenemos que afirmar que ya existen en el mundo más de 5 millones de niños nacidos a través de estas técnicas. Ya no se trata, por tanto, de una cuestión puramente residual. Incluso el Premio Nobel de Medicina recayó en Robert Edwards precisamente por el desarrollo de la primera fecundación in vitro sobre Louise Brown. Las noticias en los medios de comunicación nos asaltan diariamente y, evidentemente, requieren un debate jurídico, ético, en el que están convocadas no solo las disciplinas jurídicas, sino también las disciplinas médicas y bioéticas. Les pongo aquí algunas de las noticias que he podido recopilar. Mujer de 65 años que da luz a cuatrillizos, lógicamente con donación de óvulo. O la realidad que existe en determinados países, desde un anuncio de la Columbia University, en el que se promueve la donación comercial de óvulos y de esperma, que sin embargo no se encuentra permitido en otros países. Y la historia continúa. Les traigo aquí, les rescato una noticia del primer bebé del mundo con la técnica de ADN de 3 padres, el padre genético, el donante y un tercero que aportaba semen para poder llevar a cabo esta fecundación in vitro. En definitiva, de este breve repaso de noticias podemos fácilmente percibir que nos encontramos ante un debate en el sentido de determinar si de verdad el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida es o no un derecho humano y, en caso de que lo afirmemos positivamente, cuáles serían los límites para proceder a este acceso. Muy rápidamente, porque es conocido de muchos de ustedes, pero creo que es necesario para la explicación que luego veremos cuando analicemos la jurisprudencia de los tribunales europeos de derechos humanos, las técnicas de reproducción asistida fundamentalmente son 2, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Dentro de la primera distinguimos la homóloga, cuando se aporta semen de la propia pareja, o la heteróloga, cuando se trata de material seminal de un donante anónimo. En la fecundación in vitro también distinguimos entre fecundación homóloga y heteróloga según se trate de gametos propios o gametos parcialmente propios. Y fíjense que incluso las técnicas de reproducción asistida han desbordado lo que tradicionalmente era el mundo jurídico. Hoy se habla de la técnica ROPA, la recepción de óvulos de una pareja para ser implementados en la pareja homosexual, en este caso lesbiana, de la otra. Es decir, es un tipo de fecundación in vitro en el que una de las mujeres pone el óvulo y la otra pone el útero. Con lo cual, fíjense
que uno de los clásicos adagios de que madre no solo hay una, queda de alguna forma en entredicho, porque sería un caso en el que por lo menos tendríamos dos. Finalmente, tendríamos que hacer una referencia a la gestación subrogada o maternidad subrogada. Los que piensan que la madre de alquiler es madre, prefieren hablar de maternidad subrogada. Yo ya les adelanto que tengo un concepto de la maternidad que no es biológico y por eso prefiero hablar de gestación. Atribuyo, por tanto, a la gestante simplemente ese papel, el de gestante, no el de madre. En todo caso, en la gestación subrogada tenemos básicamente dos modalidades. La modalidad tradicional, en la que la madre de alquiler aportaba no solo el vientre, sino también el óvulo. Por tanto, era madre desde el punto de vista gestacional y era madre también desde el punto de vista biológico. Sin embargo, hoy la gestación subrogada moderna es meramente gestacional porque generalmente se hace con óvulo ajeno precisamente para no generar un vínculo más intenso entre la madre de alquiler y el futuro nacido. En cualquier caso, nos encontramos ante un nuevo supuesto en el que se rompen los paradigmas clásicos, una ruptura entre la gestación y la maternidad. Se distingue entre una maternidad biológica y una maternidad gestacional. Permite, por otra parte, tener descendencia en supuestos de homosexualidad o en supuestos de incapacidad. Siempre estamos pensando en sujetos homosexuales. ¿Qué ocurre con una mujer o un varón que por la razón que sea no tiene pareja y quiere tener descendencia? Bien, este tema de la gestación subrogada es extraordinariamente polémico y es un contrato que en algunos países, como ustedes saben, es válido, en otros, como sucede en el caso de España, es nulo de pleno derecho, aunque no prohibido. Los juristas que hay en la sala dirán, ¿y esto cómo se come? Nulo de pleno derecho, pero no prohibido. Bueno, pues son estas cuestiones que el derecho a veces presenta para tratar de guardar un determinado equilibrio. Sí me gustaría detenerme en esta diapositiva, porque yo creo que mueve a la reflexión. ¿Qué es la maternidad? Hay varios tipos de maternidad. Hay una maternidad biológica, maternidad biológica plena, porque soy gestante y el óvulo es mío. Pero también hay una maternidad gestacional, solo gesto el embrión. Y luego también hay una maternidad social, como podría ser en el caso de la adopción. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que comparto con todos ustedes. Los seres humanos siguen prefiriendo la maternidad biológica, la maternidad natural, cuando en teoría el concepto de maternidad, bajo mi punto de vista, tendría que estar más asociado al cariño, al afecto, a la protección, a la compañía, a lo que el Código Civil español, en este sentido tributario del francés, habla de velar y cuidar por los hijos. Fíjese que esta espiral del linaje genético es llamativa porque incluso, y esta es una estadística que se hizo en el ámbito de 8 países seleccionados en la Unión Europea, la adopción no es preferida a la gestación subrogada, cuando en teoría, si se trata de gestación subrogada plena, en la que no hay aportación ni de óvulo ni de semen, el vínculo genético con el niño es inexistente porque ni siquiera hay gestación. Bien, sentadas estas ideas, nos quedaría por examinar el diagnóstico genético preimplantacional, que también lo menciono aquí a los efectos de las sentencias que expondré en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como saben, es la modificación genética de un embrión para que después de esa modificación pueda ser implantado mediante fecundación in vitro en la mujer, solo con dos finalidades muy concretas, que es lo que se llama el bebé medicamento, fines terapéuticos para terceros, para un hermano, por ejemplo, o para incluso prevenir la transmisión de enfermedades que tienen los padres, muy típico en la fibrosis quística. Bien, la pregunta sobre la que pivota mi intervención es si existe un derecho fundamental a acceder a las técnicas de reproducción asistida. O en otros términos, ¿existe un derecho a tener hijos? Y en caso afirmativo, ¿este derecho es un derecho humano? ¿O por el contrario, existe un margen de apreciación para que los Estados puedan regular esta materia en la forma que crean conveniente en atención a los valores morales, éticos imperantes en una determinada sociedad? Bien, fíjense que hay distintos tipos de regulación en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Aquí les pongo una tabla, en Europa, en India, en Japón, en Estados Unidos, dependiendo del tipo de regulación, dependiendo del tipo de cobertura, dependiendo de la extensión de la cobertura. También hay distintos modelos en relación con si se requiere matrimonio, si simplemente una relación estable está permitida, si se permite o no a los solteros, si se permite o no a las lesbianas, y también en relación con lo que son las técnicas de reproducción asistida. Aquí tienen un pequeño cuadro sobre los tipos de técnica de reproducción asistida: fecundación in vitro, inseminación, donación de óvulos, donación de embriones, subrogación. Es decir, la heterogeneidad es absoluta. La pregunta es, ¿esta heterogeneidad en la regulación de las técnicas de reproducción asistida es compatible con la configuración de los derechos reproductivos como derechos humanos?
Bien, en este sentido, me gustaría hablar de lo que se conoce como doctrina del margen de apreciación nacional. Los tribunales internacionales de derechos humanos, en principio, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vienen aplicando, si bien con distinta intensidad, lo que se conoce como margen de apreciación nacional, que es el margen de discrecionalidad que en cuestiones conflictivas se permite a los Estados a la hora de apartarse de los convenios internacionales de derechos humanos. Esta es una creación jurisprudencial que no estaba tipificada en ningún tratado internacional y en un primer momento en la evolución histórica tenía como fundamento lo que se conoce como la better position, que significaba que en determinadas materias, y solo en determinadas materias, los tribunales nacionales estaban mejores situados que los tribunales internacionales para poder decidir una determinada cuestión. Esto implicaba, por tanto, que la decisión doméstica no podía ser revisada por el Tribunal Internacional. Era muy típico en lo que se llamaban los emergency cases, los casos de emergencia y de amenaza para la seguridad nacional. Por eso, por ejemplo, cuando el Reino Unido tuvo en prisión preventiva a terroristas de Al-Qaeda, impugnaron la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal dijo, no, doctrina del margen de apreciación nacional, porque los tribunales británicos en este caso están mejor situados, better placed, que los tribunales internacionales. Sin embargo, se ha dado un nuevo paso, al menos en el ámbito europeo, puesto que el margen de apreciación nacional, que en el fondo es apartarse de los tratados internacionales de derechos humanos, se permite cuando no hay lo que se denomina, abro comillas, consenso europeo identificable. Es decir, se subordina la aplicación de los derechos humanos a la existencia de un consenso. La pregunta está servida. ¿No es esto una negación del concepto mismo de derecho humano? En este sentido, el Tribunal Europeo en 2011 sentó esta doctrina en virtud de la cual no se aplican los tratados internacionales de derechos humanos, y leo literalmente, cuando existen implicaciones y cuestiones éticas y morales. Sin embargo, es obvio que si el mero hecho de la existencia de implicaciones éticas en relación con los derechos humanos permite no aplicar los convenios internacionales y, por tanto, permitir el margen de apreciación nacional, nos encontraríamos ante la inauguración de un cierto relativismo jurídico-cultural en el que todo vale, en el que hay barra libre en el bar de los derechos humanos y, por otra parte, desde una perspectiva bioética, creo que sería un supuesto de neutralidad moral que, desde luego, es inaceptable. Fíjense que incluso el propio Tribunal de Derechos Humanos no lo tiene claro. ¿Cuándo permite a los Estados apartarse del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos? Una vez dice margin of appreciation, otras veces dice que es un amplio margen, otras veces dice que es un margen estrecho. En cualquier caso, sí me gustaría compartir con ustedes muy brevemente que vean cuál es la involución que en Europa se ha producido en esta materia, de tal forma que inauguramos un nuevo concepto que yo califico particularmente de renacionalización del derecho sanitario. Hasta hace 10 años uno venía orgulloso a otros países a exponer la necesidad de internacionalizar el derecho sanitario, de crear estándares mínimos comunes aplicables a todos los países si de verdad creemos que el derecho a la salud es un derecho humano. Hoy, lamentablemente, la tendencia que traemos de Europa es la renacionalización del derecho sanitario y está directamente conectada con el fenómeno que estamos viviendo en todo el mundo de populismo, de introspección y de tendencia centrípeta en relación con las políticas públicas. Desde luego, la elección de Donald Trump o el Brexit son dos ejemplos de ello. Bien, en una primera ola, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó de alguna forma el margen de apreciación que tenían los Estados y dijo, perdone usted, pero está usted violando el derecho a la vida privada por la vía de no permitir el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Y les pondré 3 ejemplos. ¿Tiene un prisionero derecho a acceder a la inseminación artificial o no por el mero hecho de estar en la cárcel? Bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Dixon contra el Reino Unido, señaló, no me puedo detener en la explicación de la sentencia, que denegar a un prisionero el acceso a las técnicas de reproducción asistida iba más allá del margen de apreciación nacional que tienen reconocido los Estados. Era, por tanto, una jurisprudencia muy compatible con el carácter de la reproducción asistida como derecho humano. Un segundo caso se refirió también a los límites al diagnóstico genético preimplantacional. Esta es una sentencia curiosa que me voy a detener un poco más en ella. Es el caso Costa y Paván contra Italia,
Costa y Paván es una pareja italiana que descubre que son portadores de fibrosis quística y quieren utilizar el diagnóstico genético preimplantacional para evitar su transmisión a su hijo. Fíjense qué paradoja y la hipocresía que a veces tenemos en el ámbito de los derechos humanos. Las técnicas de reproducción asistida en Italia están vinculadas a un diagnóstico de infertilidad. Con lo cual, las autoridades italianas dijeron, no, usted no puede emplear el diagnóstico genético preimplantacional, porque no son infértiles. Aborte. Claro, dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta es una solución desproporcionada, si se puede abortar, tiene que ser posible recurrir al diagnóstico genético preimplantacional y, por tanto, excedía del margen de apreciación nacional que se concede a los Estados. Y comparto una tercera decisión con ustedes, que de alguna forma venía a solucionar en Europa el problema de la gestación subrogada. Bueno, les voy contando. La gestación subrogada, aquí lo tenemos, la gestación vamos a ver. Ahora, bien. La gestación subrogada presenta como problema que en muchos países no se encuentra reconocida, como saben, con lo cual muchas personas lo que tienen que hacer es hacer turismo reproductivo, ir a un país en el que esté permitida, y el problema viene a la vuelta, cuando tratan de traer a los hijos de vuelta al país de origen. Este tema se planteó en dos casos ambos franceses, Manesson contra Francia y Lavase contra Francia, del año 2014, las sentencias de la misma fecha. Se trataba de dos parejas que gestaron menores a través de la gestación subrogada, respectivamente en California y Minnesota, y esta gestación se hizo con óvulos donados, pero el esperma era del padre intencional, del padre comitente. A la vuelta, las autoridades francesas deniegan la inscripción en el registro civil en favor de los padres comitentes o padres de intención, porque la gestación subrogada está prohibida en Francia y porque no era posible con arreglo al derecho francés. Nuevamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que esta decisión francesa sobrepasa la doctrina del margen de apreciación nacional, porque entiende que lo importante es satisfacer el interés del menor. Pero fijaros que estas sentencias llegan tarde. La sentencia condena a Francia simplemente a 5.000 euros, que no llegan a 5.000 dólares, por daño moral a los padres, cuando los niños ya tenían 14 y 13 años y, por tanto, la solución era absolutamente inútil. Bien, en cualquier caso me quedo en estos tres supuestos con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilizaba los derechos humanos como técnica para frenar determinadas decisiones nacionales en la materia. La última sería el caso Paradiso Campanelli. Es una pareja italiana que trata de tener descendencia por fecundación in vitro, no lo consigue, acude a la gestación subrogada en Rusia con gametos donados. A diferencia del caso anterior, en este caso no había material genético de los progenitores. En los casos Manesson y Lavase en Francia se trataba de embriones generados con óvulos donados, pero el esperma era propio. Aquí por lo menos había algún tipo de vinculación genética. No ocurría lo mismo en Paradiso Campanelli contra Italia. Vuelven los bebés a Italia y, como les acabo de comentar, la fecundación heteróloga está prohibida en Italia, con lo cual las autoridades italianas se niegan a reconocer los efectos de esta paternidad. Y fíjense qué hacen. Llevando al extremo una lógica jurídica, ponen a los menores a los 7 meses de nacimiento bajo el cuidado de los servicios sociales, iniciándose un expediente de preacogimiento. En el año 2013, y todavía sin tener determinada la afiliación, el menor es acogido por una familia con el fin de ser adoptado. Fíjense la solución de la Corte de primera instancia. Se considera que se ha producido una vulneración del derecho humano, pero no de los padres a tener hijos, sino de los hijos a tener padres, que creo que es el nuevo enfoque que hay que tener en cuenta en relación con las técnicas de reproducción asistida. Y, en definitiva, se considera que la actuación italiana es desproporcionada, hay que atender al superior interés del menor con independencia de la existencia o no de vínculo genético. En este caso se condena a Italia a 20.000 euros. Ya les adelanto que las condenas por daño moral del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son ridículas, estas de las altas, 20.000 euros. Pero fíjense que ocurre algo parecido a lo que les acontecía en Manesson y Lavase. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia, el niño ya estaba adoptado desde el año 2013. Bien, sin embargo, esta sentencia recurrida dentro del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Gran Sala, año 2017, año pasado, acogiendo esta corriente de renacionalización de Estados-nación, de desinternacionalización del derecho en general y, lógicamente, del derecho de los derechos humanos en particular, en vía de apelación, reconoce la posibilidad italiana de denegar la filiación en base a la doctrina
del margen de apreciación nacional. Indiscutiblemente, solución terrible que tendrá consecuencias. Hay otras decisiones en esta materia en las que la Unión Europea y el Consejo de Europa vienen enseñando la patita sobre la renacionalización de los derechos humanos. Por ejemplo, en la revocabilidad del consentimiento. No me voy a detener en ello porque me gustaría disponer de un pequeño tiempo por si podemos intercambiar algún parecer. Se trataba de una señora que sufría cáncer de ovario, se somete a fecundación in vitro y tenía 6 embriones crioconservados. Pero ¿qué ocurre? Que su pareja, como habían roto, revoca el consentimiento. Dice, yo ya no quiero tener hijos contigo. ¿Tiene derecho la señora a utilizar los embriones crioconservados que había tenido con su anterior pareja? Ella alegaba que era su última oportunidad de tener un hijo. Y él decía, yo no puedo ser forzado a procrear. El Reino Unido decidió que prevalecía el derecho del varón y, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que se trataba de un caso que entraba dentro del margen de apreciación nacional. Aquí lo comparto. Pero más grave son los 2 últimos casos que comparto con ustedes. Prohibición de donación de gametos en Austria. Austria es, junto con Italia, uno de los países europeos más conservadores, lógicamente hago exclusión del Vaticano, en esta materia, que impide y prohíbe el acceso a la donación de esperma y de óvulos para tener fecundación in vitro. Hay unos austriacos que demandan al Estado austriaco precisamente por esta prohibición. Y fíjense lo que llega a afirmar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice, los Estados tienen un amplio margen de apreciación en esta materia. Se trata de una cuestión controvertida y, por tanto, sería compatible con los derechos humanos tanto permitirlo como prohibirlo. Pero además aquí añade lo que se conoce como la válvula de seguridad moral en materia de derechos humanos, que es terrible. Viene a decir el tribunal, la ley austriaca, en definitiva, no prohibirá al extranjero en busca de tratamiento contra la infertilidad que comprenda técnicas de reproducción asistida no permitidas en Austria. Es decir, permito en el extranjero lo que repudio en mi propia casa. ¿No es este un caso de doble moral? Y finalizo con el último supuesto, para que vean cómo andan las cosas por el viejo continente, que es un tema de donación de embriones con fines de investigación. Era una pareja que había generado embriones para reproducción, finalmente el varón fallece y la ciudadanía italiana pretende donarlos para la investigación, algo tan sencillo como esto. La ley italiana lo prohíbe. Pues bien, el tribunal nuevamente se pronuncia diciendo que la falta de consenso europeo en la materia determina que el Estado italiano ha actuado dentro del margen de apreciación nacional que hay en la materia. Por contraste, les pongo un caso, no entro en profundidades, del funcionamiento de la Corte Interamericana que me interesa desde la perspectiva del margen de apreciación nacional. Seguro que muchos de ustedes lo conocen, es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica en el año 2012, frente a la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 de prohibir con carácter general la fecundación in vitro en Costa Rica, que hasta entonces estaba permitida. La Corte entiende que es una injerencia arbitraria con el derecho a la vida familiar y privada, contra el derecho a formar una familia, contra el propio derecho a la igualdad entre las personas que pueden gestar sin ayuda y las que no pueden hacerlo, pero sobre todo me interesa esta sentencia porque en la Corte Interamericana se aplica muy restrictivamente, y en muchos casos ni siquiera eso, la doctrina del margen de apreciación nacional y, por tanto, es una enseñanza que debería tomar en consideración el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las cosas no solo no han cambiado, sino que, como se dice en España, lo que va mal solo puede empeorar. Porque les decía al principio que el margen de apreciación nacional era una creación jurisprudencial y, por tanto, reversible. Sin embargo, uno de los principales problemas por los cuales los británicos quieren abandonar Europa, esto no es Unión Europea, es Consejo de Europa, está formado por los 47 países del continente europeo, pero uno de los principales problemas que les molesta a los británicos es el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda imponer decisiones y revisar sentencias judiciales británicas. Por eso una de las condiciones, e hicimos los europeos muy mal en comprar el producto, una de las intenciones que llevaron a cabo es por lo menos que este principio de margen de apreciación nacional quede plasmado en una norma. Y se aprobó el protocolo número 15 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se afirma tajantemente que los Estados disponen de un margen de apreciación. Es decir, los británicos lo querían también por escrito, de poco valió. No han abandonado el Consejo de Europa, pero sí abandonarán la Unión Europea el próximo 29 de marzo de 2019.
voy llegando un poco a las conclusiones de lo que quiero compartir. Si existe un amplio margen de apreciación nacional, cabría preguntarse si no estamos vaciando de contenido las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿De qué me sirve proclamar un derecho humano fundamental a la salud, un derecho humano al acceso a las técnicas de reproducción asistida, un derecho humano a lo que fuere, si luego se reconoce a los Estados la posibilidad de apartarse de ese instrumento por la vía de la jurisprudencia del Tribunal Internacional que la tiene que aplicar? Incluso fíjense que, comprando el argumento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no, mire usted, cuando no haya consenso europeo identificable, yo no lo aplico. Bueno, es que ni siquiera sabemos qué es consenso europeo. Ya, de alguna forma, me rechina que un derecho humano esté vinculado al consenso. Dicen los chinos que una necedad repetida por 7 millones de boca no deja de ser una necedad. Nadie sabe lo que es el consenso europeo identificable. En algunas sentencias se ha hablado de una tendencia legislativa, en otros casos se ha hablado de una tendencia social. ¿Tiene que ser solo europeo? Porque hay sentencias que citan, por ejemplo, países de la Commonwealth, como Australia, como Canadá u otros. En definitiva, y abundaré en las conclusiones en esta cuestión, creo que nos encontramos en materia de derechos humanos, y lo centro y lo concentro sobre todo en el ámbito de la reproducción asistida, ante una imperiosa necesidad de armonización, que se traduciría fundamentalmente en la necesidad de encontrar estándares mínimos si de verdad queremos preservar la nota de la universalidad como una característica propia, como una impronta peculiar de la configuración de un derecho humano. Si el derecho humano no es universal, será otra cosa. Será un derecho nacional, será una facultad que reconoce el ordenamiento jurídico, estará más o menos garantizada. Pero un derecho humano es algo más. Un derecho humano se reconoce, como decía al principio, con independencia del lugar de nacimiento del sujeto y, por tanto, con independencia del ordenamiento jurídico nacional que le resulta aplicable. Y fíjense si no las consecuencias que habrá en esta materia. La primera será el turismo reproductivo. La gente no para. Si no tiene una salida, buscará una rendija. Ya hay países en los que, por ejemplo, el tema más polémico, que es la gestación subrogada, los vientres de alquiler, tienen permitida esta técnica. Australia, Bielorrusia, Camerún, Grecia, Hong Kong, en determinadas regiones, etc. Segunda cuestión que para mí es más importante. No reconocerlo, al final va a generar inequidad. Va a generar una ciudadanía censitaria entre los que disponen de dinero suficiente para poder sufragar el acceso a estas técnicas y de los que no lo tienen. Podemos estar creando paternidades y maternidades de dos niveles, paternidades censitarias, en definitiva, que atienden al nivel de renta de los progenitores, no en este caso biológicos, pero sí artificiales. Fíjense lo que es un tratamiento de una subrogación uterina en Estados Unidos. No menos de $90.500. Los honorarios de la agencia suelen ser 22.000, la evaluación médica y psicológica de la madre subrogada 1.800, su seguimiento psicológico 3.000, la compensación a la madre subrogada, que daría lugar para un gran debate, porque se supone que no tiene que ser comercial, en algún caso son $30.000. Tercera consecuencia de no regular. Y piensen, y creo que esto lo entronco de alguna forma con la intervención inicial estupenda del ministro Cossío en la inauguración de este congreso, que no regular es regular, no hacer es hacer y no optar es optar. Tercera consecuencia, la clandestinidad. Les traigo una noticia de España mismamente, no está permitida la gestación subrogada, ni la comercial ni la altruista, y claro, ya empieza a haber casos de gente que no se puede pagar el acceso a esta técnica a Ucrania o a Rusia y lo hace en propio territorio nacional, detenido una pareja y una madre de alquiler por la venta de una recién nacida de 10.000 euros. Cuarta consecuencia, la inseguridad jurídica. Es bien conocido el caso Kari Ann Bolden, que provocó un incidente diplomático entre Noruega e India. Noruega da por madre a la gestante, por tanto da prevalencia al contrato de subrogación, mientras que India da por madre a la subrogante. Y en definitiva, y voy acabando, quinta consecuencia de este fenómeno, hemos hablado de clandestinidad, hemos hablado de inequidad, hemos hablado igualmente de inseguridad jurídica. La quinta consecuencia es la creación, al menos en Europa, creo que también esto es predicable en el mundo, de un auténtico mercado europeo de la fertilidad. El tema de la gestación subrogada les podrá merecer a cada cual su propia valoración ética o moral, pero lo que es claro es que el fenómeno es imparable y ha venido para quedarse. ¿Qué ocurre en Europa? Hay un mercado europeo en el que el cliente distingue entre las regulaciones liberales,
Las clásicas son las de España, las del Reino Unido, las de Grecia, y las regulaciones más restrictivas, que son la mayoría. Siempre se suele citar como ejemplos más paradigmáticos Francia e Italia. ¿Qué hace el cliente? Bueno, pues lo primero que examina es la lista de espera. Si está permitido, voy a aquel país que tenga una lista de espera menos larga. También va al país que garantice el anonimato del donante. Sobre esto hay un largo recorrido en el que ahora no puedo entrar. Pero hay países que ya están permitiendo que el donante de semen no sea anónimo, porque entienden que hay que garantizar no tanto el derecho a la madre a tener maternidad sin conocer al donante, como el derecho al hijo a conocer sus orígenes genéticos. De hecho, en nuestro país ahora hay un extraordinario debate porque nadie entiende cómo es posible que el hijo adoptivo tenga derecho a conocer sus padres biológicos y no lo tenga el hijo nacido a resultas de la reproducción asistida. Y también, como tercer criterio, en este mercado europeo de la fertilidad, que lo extiendo, obviamente, a nivel mundial, se atiende a la mayor oferta de gametos. Les pongo aquí un anuncio de lo que está ocurriendo en España, por si alguno lo quiere visitar y se encuentra en esta situación. Vacaciones en España con embarazo incluido. Miles de extranjeros acuden a clínicas españolas especializadas en reproducción y no se ve en la diapositiva, está abajo del todo, pero yo se lo leo. Escapada a España, el plan, 2 semanas de playa, visita a la clínica de técnicas de reproducción asistida y volvemos embarazadas. Bien, esto es lo que está generando la falta de regulación, que, insisto, es también una opción legislativa. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, lógicamente, la ciencia no va a parar. La ciencia no nos va a esperar a los juristas. Hay alternativas, como trasplante de útero. Ya hay el primer nacimiento en el mundo tras un trasplante de útero, que llevaron a cabo determinados cirujanos suecos. O incluso ya se habla de la fábula de la ectogénesis, que era el término referido a la idea del desarrollo de fetos extrauterinos, fuera del vientre materno. Fijaros que esta primera mención parecía que era futurista en la fábula moral que escribió Charles Kingsley en el año 1863, siglo XIX. No solo Julio Verne imaginó cosas que luego sucedieron. ¿Cuál es mi propuesta en esta materia? La primera, regular, porque si los poderes públicos no regulan, el mercado nos regulará a nosotros. Evidentemente es una materia muy conflictiva porque dependerá del país, pero si de verdad afirmamos, como decía al principio de mi intervención, que los derechos reproductivos son derechos humanos, lo que caracteriza un derecho humano es la garantía de un mínimo común asistencial independiente del ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo podríamos en esta materia de los derechos reproductivos garantizar este estándar mínimo, los minimum common standards que hablan los ingleses? Bueno, aquí les propongo algunas vías, por lo menos incipientes, de tratar de empezar a regular esta materia: la autorregulación, los regímenes intermedios de corporaciones profesionales, al menos también tener estándares mínimos en relación con la seguridad y con la calidad de las técnicas, porque muchas veces se hacen en condiciones infames. A mí este debate me recuerda un poco a la interrupción voluntaria del embarazo hace 30 años. ¿Qué sentido tenía prohibirlo? Porque la gente al final, ¿qué hacía? Turismo reproductivo y clandestinidad. O incluso tratar de generar determinados consensos como principios generales del derecho. En este sentido, se ha llevado a cabo alguna idea en la materia, como determinadas guías clínicas. También la British Human Fertilization y la Autoridad Embriológica ha tratado de sacar algunas instrucciones en la materia. Las directivas comunitarias al menos inciden en el ámbito de la seguridad y de la calidad de las técnicas, y también tanto el Convenio de Roma como la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya ha tratado, sin éxito hasta la fecha, de buscar principios generales mínimos que puedan de alguna forma ilustrarnos en la materia a los efectos de lograr estándares mínimos en esta cuestión. Esta es mi última diapositiva, porque tampoco quiero aburrirles más de la cuenta. Y esta diapositiva, en definitiva, resume todo lo antedicho. La doctrina del margen de apreciación nacional, que es la versión jurídico-sanitaria de los tiempos que corren en el mundo, restringe claramente la universalidad de los derechos humanos cuando se aplica de forma inflacionada y, sobre todo, produce el fenómeno que quería aquí compartir con ustedes y que no sé si se produce en sus países o lo han advertido, que es el fenómeno de renacionalización de las políticas públicas, renacionalización del derecho y, por tanto, también del derecho sanitario, que no iba a estar ajeno a esta nueva corriente centrípeta y endogámica de las políticas públicas. Por tanto,
Concluyo con un llamado a una posible tarea que tienen las investigaciones jurídicas en este ámbito en el futuro, que no es otra que lograr una armonización de mínimo si de verdad queremos afirmar que los derechos reproductivos son propiamente derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Joaquín Cayón, porque él así lo pide, aunque tenemos poco tiempo. Me gustaría ver si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo creo que podemos dar tiempo solo para 2. Aquí, si nos ayuda alguien con el micrófono, en esta fila, cuarta fila, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Soy Rosa Elvira Vargas, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo una duda, realmente son 2. Cuando hablamos de la doctrina del margen de apreciación nacional, ¿lo podríamos equiparar a lo que en derecho internacional privado se denomina como orden público, que se refiere a una excepción de la aplicación? En el caso de México lo tenemos regulado en la legislación, en el Código Civil Federal, y en ese nos dice que cuando es una excluyente para la aplicación del derecho extranjero. Y la segunda, ahora que mencionaba el trabajo que está realizando la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en el tema de gestación subrogada, ¿usted considera viable que se pueda trabajar esta búsqueda de armonización mínima a través de una ley modelo? Porque nos queda claro que difícilmente podríamos llegar a un tratado en donde todos nos podemos poner de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, ambas interesantísimas y muy interesantes. Bien, orden público y doctrina del margen de apreciación nacional. Sí veo una clarísima relación. Sí veo una clarísima relación en el sentido que expondré. Al igual que sucede en España, me imagino que el ordenamiento jurídico mexicano, el orden público, es una de las excepciones que permite la inaplicación de otro ordenamiento jurídico. Claro, ¿qué ocurre con el orden público o qué es el orden público? El orden público se podría definir como el conjunto de principios que son consustanciales a un ordenamiento jurídico cuya inaplicación desnaturalizaría el propio ordenamiento jurídico. Yo siempre, para explicar el tema del orden público, pongo un ejemplo, que es el que me pusieron cuando yo estudiaba Derecho en la facultad, que era la indisolubilidad del matrimonio. Cuando España era una dictadura, bajo el régimen franquista, el principio de indisolubilidad del matrimonio formaba parte del orden público español. Y eso llevaba a la negativa a aplicar el divorcio, porque era contrario al orden público de un Estado dictatorial, si quieren, pero el principio o el concepto de orden público era perfectamente aplicable. Claro, ¿existe un derecho al divorcio? Evidentemente que existe. Sí creo que hay una relación muy directa, porque por la vía de configurar este concepto jurídico indeterminado, orden público, como criterio rector de las legislaciones nacionales, se podría llevar al siguiente paso. No, mire usted, es que esto forma parte de mi orden público. ¿Qué es orden público en muchos casos? Cuestiones morales, cuestiones éticas, en las que precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la doctrina del margen de apreciación nacional. Por tanto, no son cuestiones equivalentes. La doctrina del margen de apreciación nacional es el cierto margen de discreción que permite a los Estados para no aplicar una determinada materia, que no tiene que ser una materia de orden público necesariamente, ¿vale? Ahora bien, sí suelen ser materias que los propios Estados nacionales consideran integrantes de su orden público nacional. En relación con la segunda, la posibilidad de adoptar una ley modelo a través de la Conferencia de La Haya, le manifiesto clarísimamente mi absoluto pesimismo. Como técnica sería muy loable y creo que sería, como cualquier ley modelo, una cuestión que se situaría entre el hard law y el soft law, es decir, no lo obligo a llevar a cabo, pero bueno, doy pautas, como ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito del derecho mercantil o en otros ámbitos del derecho internacional privado, como usted conoce perfectamente. Sin embargo, soy extraordinariamente escéptico porque, y con esto acabo de responderle, creo que estamos peor incluso que hace 5 o 6 años, al menos en el ámbito europeo. ¿Por qué estamos peor? Porque hace 5 o 6 años teníamos la necesidad de armonizar, pero al menos la doctrina del margen de apreciación nacional se aplicaba de forma muy restrictiva. Ahora estamos incluso peor. Por tanto, yo, por finalizar, en este momento solo veo soluciones en el soft law level, en el nivel de soft law, a través de, 1, autorregulación y 2, a través de directivas en materia de calidad y seguridad. Una última reflexión. No deja de ser paradójico que el derecho comercial en el ámbito de la Unión Europea constituya el único título de legitimación para armonizar. Cuando se trata de armonizar cuestiones que afectan a las empresas, ahí no hay nunca ningún problema.
Soy extraordinariamente escéptico en estos momentos en que la conferencia lo pueda generar, e incluso en el ámbito del Consejo de Europa he tenido oportunidad de participar en los debates y se han clausurado en el sentido de que ya ni siquiera hay consenso para hablar sobre la posibilidad de consenso. ¿Alguien más? Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario, porque me pareció muy interesante cuando el doctor Joaquín Cayón nos plantea una serie de casos relevantes resueltos por el Tribunal Europeo, frente a uno y los criterios en general que emite la Corte Interamericana. Y yo veo una constante y una constante que hace la diferencia en idiosincrasia. Me parece que la protección de derechos humanos desde Latinoamérica, aparte del hecho de que hemos tenido de manera generalizada una restricción en nuestros países, al interior de nuestros países, del ejercicio de derechos humanos. Entonces, en el afán de potencializarlos, yo me explico muy bien que la Corte Interamericana sea progresiva, y entonces intente que sus declaraciones o sus resoluciones vayan más allá de las políticas nacionales. Y veo un origen distinto en la protección de derechos humanos en Europa. La protección allá es algo que en cada nación, en cada país, tiene un contexto distinto, y entonces el Tribunal Europeo se enfrenta a esa posibilidad de proteger o esa posición nacional de los estados europeos de proteger sus derechos, y solo en ciertos casos se potencializan al nivel de comunidad. Eso ha ocurrido con algunos, se vio muy claro, por ejemplo, en la protección de la información pública gubernamental. En Latinoamérica hubo un boom para que se hiciera pública la información, mientras que en Europa, al mismo tiempo, había un boom para proteger a los derechos personales, ¿no? Entonces, me parece que ahora este es otro buen ejemplo de cómo esos sentimientos de origen dan lugar a estas paradojas y estas diferencias en Latinoamérica frente a Europa. Esa es una opinión, una observación mía. No, muy interesante, solo un breve apunte. Sin duda, el distinto origen de los derechos humanos o el más tardío desarrollo en el ámbito latinoamericano puede haber influido en la distinta concepción, no hay duda en ello. Pero también pensemos que el origen histórico de los derechos humanos en Europa fue más temprano, pero en relación con los derechos civiles y políticos. Estos derechos reproductivos son derechos que han nacido en todo el mundo al mismo tiempo. El caso de Artavia Morillo, la Corte lo suprimió en el año 2000. Y en cualquier caso, lo que yo sí advierto en Latinoamérica, y lo digo con admiración, y creo que es el punto diferencial, hay por parte de los Estados una aceptación más pacífica de la revisión internacional de las decisiones domésticas. En Europa vivimos una oleada de exaltación de la soberanía nacional y, por tanto, cualquier revisión o cualquier actuación, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Justicia, se ve como una injerencia intrusiva en relación con el poder estatal. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Joaquín Cayón. Creo que es un tema sobre el que tenemos que seguir trabajando conjuntamente, muy interesante. Vamos a darle un aplauso para despedirlo de él. Y le damos una constancia por su participación y un regalo por parte de la organización. Gracias. Les pido que permanezcan en sus lugares porque vamos a hacer el ajuste para comenzar con la siguiente mesa.